El camino a la obediencia. El camino a la obediencia siempre va a ser subiendo el peldaño. Porque todo lo que nosotros decidamos hacer, bueno, correcto, santo, puro, siempre nos va a costar más. El camino a la obediencia muchas veces nos va a meter en una guerra de voluntades. Y yo espero que con este audio tú entiendas la diferencia entre obedecer y no hacerlo. Adorar es un concepto de vida donde está comprometido mi corazón y mi voluntad. Porque mi corazón y mi voluntad existen para los propósitos de Dios. Entonces mi voluntad tiene un tremendo compromiso con Dios. Y esto es lo que llamamos obediencia. Obedecer es santificar. Ese concepto de obediencia desde el sacrificio que no nos gusta es el único camino del triunfo. Porque muchas veces vamos a tener que dejar de hacer lo que a nosotros nos parece para hacer lo que es correcto, para hacer lo que le parece a Dios. Vamos a tener que dejar nuestra propia voluntad para cumplir solo y únicamente con la voluntad de Dios. Por eso hablé de guerra de voluntades, porque aquí está o la voluntad de Dios o la voluntad del ser humano. Y la voluntad del ser humano siempre está equivocada, siempre. Pero la voluntad de Dios, recuerda que está escrito en su palabra, es buena, agradable y perfecta. Tú y yo podemos demostrar cuánto amamos a Dios de una sola manera, y es con obediencia. Esa es la mejor forma que podemos cantar a Dios y decirle que lo amamos, cuando tú y yo decimos que se haga tu voluntad y que la mía muera, así me duela. Pregunto, ¿a quién estás adorando? ¿A quién le obedeceré? Estas son preguntas que tú te tienes que hacer, que yo me tengo que hacer. Pero ojo, porque a quien tú y yo obedezcamos, de ese seremos esclavos. Lucas nos presenta la guerra de voluntades de una manera muy diferente a la que tú y yo podemos percibir, a la que tú y yo podemos creer o pensar. Y cómo Jesús se debate en el Getsemaní entre el sacrificio y la oración. Por eso yo casi siempre en mis audios les digo, no dejemos la oración. No dejemos de buscar a Dios de día y de noche, en medio de lo que estemos pasando y de lo que estemos viviendo. Si es felicidad, si no es tan feliz lo que estamos viviendo, de la misma manera hay que orar. Porque Jesús se debatió en el Getsemaní entre el sacrificio y la oración. Por lo mismo que te acabo de decir, porque hay una guerra de voluntades en el Getsemaní. Y el propósito es para que al final Jesús le demuestre a sus discípulos y a los que estamos escuchando este audio, podamos entender las tres voluntades de la vida humana y cómo debe de concluir y terminar esta guerra. Aquí no hay más camino, familia. Aquí no hay más de otra. Yo te aconsejo que, sabiendo que hay dos caminos delante de ti y delante de mí, escojas
el camino del bien, escojas el camino de la obediencia, porque esto concluirá pronto. Esta guerra de voluntades terminará pronto y mostrará cómo la oración juega y jugará hasta el final un papel protagónico a la hora de hacer lo correcto para cumplir el propósito en esta vida. Sí, el propósito con el cual tú fuiste llamado, con el cual yo fui llamada, con el cual fuimos creados. Cristo demuestra a sus seguidores cómo la oración nos lleva a una obediencia y de esa manera se puede conseguir todo. Yo te quiero dar un ejemplo. Tú puedes estar muy enamorado, muy enamorada en este momento, pero si oras a Dios y Él te dice, no es por ahí. Si Él te dice, esa no es la persona que yo tengo para ti, ese no es el hombre, esa no es la mujer. Lo más correcto es que te detengas, que detengas esa relación o quizás ya ese matrimonio, porque a lo mejor ya hay planes y preparativos para un matrimonio, pero es mejor que lo detengas, porque será entonces, si lo llevas a cabo y no es la voluntad de Dios y no es lo que Dios quería que obedecieras, será la prisión de toda tu vida. Bendito Dios. Mira, si Dios te está diciendo, no lo hagas de esa manera, ahí es donde yo determino, yo, Ángela Molina, di ahí tu nombre, ahí es donde yo, Ángela Molina, determino a quién obedezco y de quién. Ojo, me hago esclavo. Obvio, yo ya decidí ser esclava de mi Jesús, ser esclava de mi Dios. Hay muchas personas en este momento siendo esclavos de la desobediencia, siendo esclavos del enemigo, siendo esclavos de pecados, de maldiciones, por no querer obedecer, por no querer soltar, por no querer reconocer que están mal, que están equivocados, que lo hicieron mal, que dijeron mal, que se comportaron mal. Pero Dios en esos dos caminos nos da la facilidad de que al escoger lo bueno, nos arrepintamos, vengamos a Él, le busquemos a Él y podamos ser libres. Podamos ser libres. Hoy quiero hablarte de la tentación de la voluntad diabólica. Hay una tentación diabólica sobre el pueblo de Dios, porque allá afuera ya todos están contagiados de esta tentación. Jesús presenta su necesidad de orar. Y yo quiero abrir un paréntesis, la palabra tentación. O sea, que en este lugar no solo está Jesús y los discípulos, sino el tentador también. ¿En cuál lugar? En el Getsemaní. Jesús estaba allí y estaba orando. Tenía una necesidad de oración profunda, muy fuerte. Pero allí no solo estaban los discípulos acompañando a Jesús, allí estaba Jesús y también estaba el tentador. Yo no sé por cuál Getsemaní estás pasando en este momento. Yo no sé de qué personas te estás rodeando. Yo no sé lo que tú estás clamando al Señor en esta hora, en ese Getsemaní. Pero recuerda que aún en medio del dolor, de la frustración, aún en medio de nuestro Getsemaní, el tentador también va a estar. El problema es que como no lo podemos ver, no creemos que está cerca. ¿Y cuál es el trabajo del tentador allí en aquel lugar? ¿Por qué tenía que ir a molestar a Jesús cuando estaba orando? Porque el tentador no quería que tú y yo fuéramos salvos, porque el tentador no quería que Jesús llevara a cabo el propósito de la salvación de la humanidad. ¿Cuál es el trabajo del tentador? ¿A qué fue al Getsemaní? A tocar la humanidad de Cristo, porque acuérdate que Él estaba 100% siendo Dios, era 100% humano. Y Satanás, el tentador, fue a tocar la humanidad de Cristo, como quizás está tocando la tuya, como quizás te está diciendo, sí, estás muy bien, ve por ahí.
No pidas perdón. ¿Por qué tienes que pedir perdón? No arregles ese asunto. Sigue adelante, avanza, tú vas bien. Recuerda, el tentador fue al Getsemaní a tocar la humanidad de Cristo. ¿Está tocando tu humanidad? Porque la humanidad o la vida humana es vulnerable. Y eso no se nos puede olvidar. Tengamos presente, Satanás ya había usado todos los dardos que más pudo y había fracasado. No había forma de hacer caer a Cristo. Por eso en el Getsemaní estaba tocando su humanidad, por ser la parte más vulnerable. ¿Y qué busca el tentador cuando viene a hablarnos o a susurrarnos al oído, a tocar nuestra humanidad? De que nosotros fallemos, de que nosotros pequemos, de que nosotros desobedezcamos. El tentador busca tocar la humanidad de Cristo con el propósito de llevarlo a desobedecer a Dios, cosa que jamás iba a lograr. Bendito eres Dios, bendito eres Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora a nosotros, Padre de la gloria. Ayúdanos en este Getsemaní, para que el tentador, para que el enemigo de nuestra alma no haga lo que quiere hacer con nosotros. Toda tentación del diablo, de las tinieblas, tiene un solo objetivo, amado que me está escuchando, y es que usted y yo desobedezcamos. Por eso la oración de Cristo es tan importante. Por eso la oración de Cristo allí en el Getsemaní es: Señor, estoy pasando por una tentación. Y cuando estamos pasando por una tentación, como dice el texto en Lucas 22, 39 al 40, ojalá lo leas, hay que orar más intensamente, no dormir para no caer en tentación. Acuérdate que Jesús le había dicho a los discípulos que lo acompañaran una hora en oración, y él se retiró hasta el Getsemaní y ellos estaban ahí al lado, y cuando volvió a buscarlos estaban dormidos. Y así está la iglesia de Jesucristo, dormida, enredada. Así está la iglesia de Jesucristo, embolatada, distraída. Así está la iglesia de Jesucristo, sin querer orar, sin querer pagar el precio en oración, sin querer buscar el rostro de Dios, cuando es precisamente eso lo que tú y yo no podemos dejar de hacer. No podemos dejar la oración. Ahora es cuando más intensamente tenemos que orar, no dormir. No dormir. Porque ¿qué estaban haciendo los discípulos a la hora de la tentación? Dormir. Dormir, ahí sí caen en sueños profundos. Estaban durmiendo. ¿Acaso tú estás dormido? ¿Acaso tú estás siendo adormecido por el tentador de tu alma? ¿Acaso tú estás siendo distraído? Pues yo le pido en el nombre poderoso de Jesús al Espíritu Santo de Dios que te toque, que te despierte, que haga lo que tenga que hacer y te traiga de regreso, porque no es tiempo de que tú y yo caigamos en sueño. Es tiempo de levantarnos a orar. Es tiempo de levantarnos a orar, porque cuando el mal estaba cerca, cuando el mal estaba en el territorio, los apóstoles dormían. Y tú y yo no podemos dormir cuando sabemos que el mal está cerca. Tú y yo no podemos estar dormidos. Dígame, ¿quién se va a salvar de la tentación durmiendo? Yo quiero preguntarles eso. ¿Quién de los que mantengan sueño, pereza para las cosas de Dios, para orar, para ayunar, para clamar, quién se va a salvar de esa manera? Nadie, porque sabe, somos vulnerables. A la hora de la tentación es cuando más tenemos que orar, y es cuando más dormidos están. Es cuando más el sueño nos quiere agarrar. Y eso es lo que hizo Cristo, lo que hizo el Señor, porque la tentación estaba allí y sabía muy bien que buscaba hacerlo caer en desobediencia. Por eso él ahí llorando, orando,
sudando hasta gotas de sangre, oraba y pedía al Señor. Por eso es que Cristo venció, porque Él no dejó de orar, ni en su Getsemaní, ni en su peor momento, ni en su peor tentación, ni en su peor aflicción. Por eso es que Cristo salió corriendo y fue, y le decía a los discípulos: despierten. Y les dicen: ¿qué hacen? ¿Qué hacen durmiendo? Acompáñenme a orar. Levántese a orar. No es tiempo de dormir, es tiempo de orar. Y yo te pido, ahí donde tú estás y me estás escuchando, levántate, levántate, porque no es tiempo de dormir. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos a creerle al Señor. ¿Y cómo le vamos a creer? Cuando venimos a buscar su rostro en oración. Levántese en orar. No es tiempo de dormir, es tiempo de orar. Satanás, el tentador, tiene un objetivo claro contigo y conmigo, y es hacer que cada ser humano se distraiga, se duerma y sea vencido por la tentación. Ese es el plan de Satanás: hacer caer a cada ser humano que se lo permita. ¿Y cómo se lo permitirán? Haciéndolos dormir, pero haciéndolos dormir en tiempo de tentación, en tiempo de prueba. ¿Estás en tiempo de prueba? Pues no es hora de dormir. ¿Estás pasando por tentaciones y por cosas duras y fuertes? No es tiempo de dormir, es tiempo de orar. Porque sepamos, la desobediencia humana es el derecho legal que tú y yo le damos a Satanás, que Satanás tiene para someter y esclavizar al hombre sobre la tierra. Arrepintámonos ahora y aprendamos esto, amada familia que me está escuchando. Aprendamos esto. Tentación a la que usted y yo cedemos es la brecha que se le abre al mundo. Yo voy a volverle a repetir esto para que tú y yo lo aprendamos. Tentación a la que usted y yo cedemos es la brecha que se le abre al mundo. Familia, cuando usted y yo abrimos brecha, abrimos campo para las cosas del mundo, será más difícil en estos tiempos regresar. Por eso es tiempo de orar, por eso es tiempo de clamar, por eso es tiempo de estar presente en la presencia de Dios. No le abras puertas al enemigo con mentiras, con relaciones, con amistades, con situaciones, con negocios. No le abras puertas al enemigo con nada de lo que no te deje regresar. Estas puertas son brechas que se abren en el mundo espiritual para convertirnos en esclavos del mal. Tú y yo vamos a tener que elegir, y vamos a tener que elegir ya y pronto. Yo ya elegí. Yo prefiero morir. Yo prefiero morir que hacer otra cosa que no sea servir al Señor. Yo decido ser esclava del amor de mi Jesús, no esclava de Satanás, no esclava del tentador. El enemigo quiere convertirnos en esclavos del mal. Satanás tiene claro que en el momento que cualquiera de nosotros le ceda a la tentación, ya no tenemos autoridad ni sobre nosotros mismos, ni sobre muchas cosas. Y será muy difícil, si no imposible, regresar. El enemigo sabe que cuando le cedemos a la tentación, allí estarán bajo su dominio. Y ahora Él determinará la vida de las personas que caen en tentación. Y por caer ahí en desobediencia y en tentación, están bajo sus garras. Por eso es tan importante saber y entender el papel poderoso que la oración tiene en este asunto, que tiene en este momento del mundo. La oración es lo más primordial y fundamental en este momento. A menos que usted le guste ser esclavo de Satanás y le guste ser masoquista. Pero la oración siempre va a estar ahí como el arma poderosa, como el recurso dado por Dios,
que nos ayudará a caminar por medio de tentaciones sin caer, sin tropezar, sin detenernos allí. Eso no quiere decir que por ser hombres o mujeres de oración no vamos a ser tentados. Claro que sí, pero vamos a estar fortalecidos para decir no cuando tengamos que decir no. Tampoco esto quiere decir que por estar en oración, clamor y ruego vamos a poder estar en lugares que no debemos estar y con personas que no podemos frecuentar ni caminar con ellas. No quiera usted jugar con el pecado, no quiera usted creerse Dios. No se confunda con esto. Si Dios lo manda a ciertos lugares o con ciertas personas es muy diferente, pero no crea que usted, por ser una persona, un hombre, una mujer de oración, usted va a poder hacer cosas como ir y frecuentar lugares y personas que Dios no le ha mandado a que frecuenten y esté con ellas. Bendito sea Dios. La oración ¿está para qué? Pregúntate eso. ¿La oración está para qué? La oración está para levantarnos y ayudarnos, para sanarnos y restaurarnos, para empoderarnos y equiparnos, para fortalecernos y librarnos, para librarnos en todas las áreas de nuestra vida y para que aplastemos la cabeza de las serpientes. Sí, claro que hay serpientes, no solamente una, hay varias. Y es necesario que la oración nos lleve a aplastar la cabeza de la serpiente y decidamos no fallarle más al Señor nuestro Dios. La oración es un arma celestial contra el mal. La oración es un arma celestial contra el maligno, contra el enemigo de nuestra alma. No podemos decir que Dios nos ha dejado cuando estamos tentados, que Él no está con nosotros. No, porque aún dentro del Padre Nuestro podemos orar y podemos decirlo de esa manera: Señor, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos del mal. Así que el que cae es por su propia voluntad. Por eso te estoy hablando de guerras de voluntades. Aquí se hace la voluntad de Dios o se hace la tuya, se hace la de Dios o se hace la permisiva, la humana. Tú verás, tú escoges. Segundo, la manifestación de la voluntad humana. Hoy quiero hablarte de esto, de la manifestación de la voluntad humana, así como Jesús atacó violentamente la tentación con la oración. Esto no es contra carne ni sangre. Esto no es contra el esposo, contra el hijo, contra el amigo, contra el hermano en la fe. No. Esto no es contra sangre ni carne. Esto es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es serio. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Jesús atacó violentamente la tentación, al tentador, con la oración. Él no se acostó a dormir. Los que durmieron fueron los apóstoles, sus amigos. Cristo entendió que en ese lugar no estaba solo, que aparte de él y de los discípulos, ahí estaba el tentador, ahí estaba Satanás. Él lo sabía. Y ojo, cuando el tentador está en la casa, cuando el tentador está en la familia, cuando el tentador está roncando cerca, no es tiempo para que tú y yo durmamos. Espero que esto sea entendido por ti. Entiende. Aprende esto rápido y pronto, porque tiempo no hay. Cuando el tentador está dentro de la casa, quizás ya sentado en la sala o está cerca de la casa, es cuando más sueño le da a la familia, es cuando más sueño te va a dar a ti y me va a dar a mí. ¿Lo has descubierto? ¿Lo has experimentado? ¿Te has dado cuenta de esto? Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros comencemos a experimentar
que quizás en nuestra casa o en nuestra iglesia, en nuestra congregación, hay sueño en la iglesia, hay sueño en los hermanos que están distraídos, que están ahí, Padre Santo, en sus propios asuntos, que hay como un letargo, hay una pereza espiritual, que hay un sueño profundo. Ahí es donde tú te tienes que levantar y clamar por tus pastores, por tus hermanos, por tu casa, por tu familia, por tu esposo, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu vida. Ahí es donde tenemos que levantarnos a orar como nunca lo hemos hecho. Cuando hay quizás la certeza de que el enemigo está rodeando nuestra casa, no puedes dejar ni caer en ese sueño profundo, donde todo es pereza, donde dicen quizás no quiero orar, no quiero hacer nada, solo quiero dormir y dormir. Ojo, porque es el tentador que te está trayendo esa pereza y ese sueño. Ojo, porque es el tentador quien está cerca. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Pues tenga mucho cuidado. Cuando perciban que hay cosas raras en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en la empresa, en el negocio, con los hijos, con los nietos, cuando usted presienta que hay cosas raras o malucas que no van de acuerdo a la palabra en la iglesia, en su congregación, fíjese qué está pasando, porque están pasando cosas que no son normales ni naturales. Ojo, porque el tentador está cerca y a lo mejor ya está adentro. Wow, a lo mejor ya está dentro de tu casa. A lo mejor ese tentador, así como en el Getsemaní, ya está dentro de tu iglesia, de tu congregación. Y si está cerca, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Ángela? ¿Qué hacer? Párese a orar. Párese a orar. No se duerma, no se acueste. Párese a orar. Mire lo que le pasó con los discípulos a Jesús. Ellos dormían mientras Jesús necesitaba el respaldo de oración. Dicen que tenían los párpados pesados de sueño. Dormían. Cristo estaba orando. Cristo Jesús estaba orando, porque ahí estaba Satanás y él lo sabía. Y muchas veces tú y yo estamos persuadidos y sabemos de que Satanás está ahí ya rondando y nos da pereza. Nos coloca a él esos párpados tan pesados como a los discípulos y preferimos quizás acostarnos, ver televisión, distraernos, ver otras cosas en vez de orar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tentación? Hacernos caer en sueño profundo y así lograr destruir el hogar, la iglesia, las familias, los ministerios. Ese es el propósito de Satanás. Por eso yo vengo hoy a advertirte y a decirte: levántate tú que duermes, levántate tú que duermes. Porque el objetivo de la oración es mantenernos despiertos, es mantenernos de pie. Cristo ataca violentamente la tentación que allí estaba. Quizás la tentación está dentro de tu hogar. Quizás el tentador está rondando a tus hijos. Quizás el tentador está rondando a tus pastores. Tu congregación te está rondando a ti. Quizás el tentador está ahí. Es hora de que te levantes y te pongas de pie. Y violentamente, al igual que Jesús, ataques al tentador. Ataques esa tentación. Levántate y ataca violentamente con la oración lo que tengas que atacar. Levántate a atacar la pereza. Levántate a atacar el sueño. Levántate a atacar la opresión, la tentación, la debilidad. Levántate en esta hora. Levántate y arrodíllate frente al Padre y déjale al Padre en oración. Claro que tú no vas a dormir. Señor, somos débiles en nuestra humanidad. Somos débiles en nuestra humanidad, Padre glorioso y eterno. Pero aquí estamos en oración. Quizás, Señor,
Hoy tenemos que estar frente al Padre. Sí, deja ver la debilidad en la humanidad. Y dile lo que dice Mateo 26:39. Jesús lo hizo delante del Padre porque en el Getsemaní pensó que su humanidad no lo iba a soportar. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Eso quiere decir, se arrodilló. Y aquí donde yo estoy grabando este audio, me he postrado y me he arrodillado porque quiero decirle esas palabras que Jesús dijo en Mateo 26:39 al Padre cuando estaba en el Getsemaní. Él estaba allí arrodillado frente al Padre y le deja ver la debilidad en la humanidad, diciéndole, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Yo no sé si tú estás en un Getsemaní diciéndole a Dios, Padre mío y Señor mío, si es posible que esto pase ya, pásalo. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es tiempo de que te pares, espiritualmente hablando, en oración, pero póstrate delante de Dios como Jesús lo hizo y dile, Padre mío, si es posible que pases de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En otras palabras, Jesús le rogaba a su Padre que si era posible cumplir su voluntad de una manera menos dolorosa, pues que lo hiciera, pero que si no, tal cual ya estaba escrito. Bendito Dios. Lo que Cristo expresaba, el ataque violento y brutal de las tinieblas en ese Getsemaní, en la humanidad de Jesús, que le provocaba tanto temor, porque por lo que se venía, Él estaba comprendiendo que el tiempo final que le quedaba pareciese ser que no lo iba a aguantar, que no lo iba a soportar, porque lo que estaba viviendo en el Getsemaní era algo agónico, y por lo que iba a vivir y a pasar peor aún. Y pide a Dios, a su Padre, no desobedecer, no, sino hacerlo, obedecer de una manera donde no sufriera tanto. Lo que Jesús le decía a su Padre es lo que yo te pido a ti, que juntos le digamos a Dios, Señor, quiero obedecerte y voy a obedecerte pase lo que pase, pero si es posible de manera menos traumante, menos dolorosa, amén. Si no, Padre, vamos con toda. Santo Dios, ¿te puedes imaginar a Jesús en su humanidad? En su humanidad diciéndole, Dios, Padre, creo que no voy a poder con esto. Y es por eso que Dios mismo envía a sus ángeles allí para que le den la fuerza y lo levanten, porque si Jesús lo pudo lograr, lo lograremos tú y yo. Es la humanidad de Jesús que estaba siendo tocada, porque la humanidad tiene debilidad. Y esto no quiere decir que Jesús era débil o que Jesús no quería entregar su vida por nosotros. No, Él fue el que quiso. Pero en su humanidad estaba sintiendo que era algo demasiado fuerte. Solo le pedía ayuda a su Padre. Solo le pedía a su Adón Yahweh que no lo soltara. No hubo respuesta del cielo. No hubo respuesta de parte del Padre jamás en ese momento. Pero Él sí fue sostenido por el ángel de Jehová. Porque los buenos padres, escucha muy bien, tú que eres papá, tú que eres mamá, tú que piensas serlo algún día. Jesús no tuvo respuesta del cielo en ese momento.
porque los buenos padres nunca negocian sus principios. Nunca negocian sus principios con sus hijos, jamás. Y de eso sé un poco yo. Los buenos padres nunca le permiten ni le permitirán a sus hijos manipular los principios bíblicos. Cuando papá dice sí, el sí se tiene que mantener, porque es la manera más correcta de generar un carácter claro del padre sobre el hijo. Porque un padre que vive cambiando las cosas todo el tiempo de forma inmadura, también cambia la estructura de la voluntad y del corazón de los hijos. Y esto es algo delicado. Yo espero que tú lo entiendas. Un padre que vive cambiando las cosas todo el tiempo con sus hijos de forma inmadura, cambia la estructura de la voluntad y el corazón de sus hijos. Tú no puedes hacer que tus hijos sean débiles. Los hijos necesitan padres radicales y firmes en esta recta final, llenos del amor de Dios, claro que sí, pero firmes y radicales. No importa que no te entiendan, no importa que no entiendan lo que tú les quieres ayudar o manifestar en ese momento. Nunca permita que su hijo lo manipule con cosas o con situaciones. Párese en la brecha como padre, y que su sí sea sí, y por favor, que su no sea no. Mire, amado que me está escuchando, si usted sabe que lo que le dijo a su hijo es un principio, es algo que necesita establecerle en su conducta y en su corazón, entonces no se mueva de ahí. Así se rebele, así se enoje. La rebeldía jamás es ni será una excusa para negociar los principios y valores dentro de la casa, porque un hijo tiene que entender la autoridad paternal dentro del hogar. Bendito sea Dios. Bendito seas tú, Padre de la gloria. La Biblia dice que el padre amaba profundamente a su hijo, y cuando su hijo le pidió de la mejor manera, la más noble, la más especial, la más humilde, él lo que le decía a su padre era: Padre, ¿me puedes salvar de este dolor? No para desobedecerte, sino para hacer tu voluntad. Bendito Dios. Pero ¿será que tú, que eres Dios, lo podemos hacer de otra manera, donde yo no pase por este sufrimiento? Jesús le estaba diciendo como algo así a Dios, no queriendo hacer que Dios cambiara su voluntad, jamás. No quiero confundirte con esto. Pero él estaba hablando a su Padre. Nadie más que Dios Padre sabrá en realidad lo que pasó su amado Hijo Jesús allí en el Getsemaní, y cuando salió del pretorio hasta el monte Gólgota. Solo Él supo lo que en realidad pasó y sintió Jesús. Pero Jesús nunca dejó de orar. Jesús nunca dejó la oración. Y aún así tú y yo nos cuesta orar, nos da pereza, nos cuesta hacerlo. Aún tú y yo no lo hacemos. Y cuando lo queremos hacer, nos dormimos. ¿Sabes por qué? Porque el tentador está cerca. Porque no hemos entendido que el camino a la obediencia te hace vivir rendido, rendida en oración toda tu vida ante el Señor. Y lo harás y lo haces por amor, no por obligación, no por miedo, no porque mira lo que está pasando, lo que va a pasar, no. Lo haces por amor. Pero el camino a la desobediencia te mantiene, como muchos viven dentro de la iglesia, como muchos del pueblo de Dios, dormidos,
distraídos, enzombizados, con pereza. Y ojo, a estos les viene una tentación tan horrorosa, de la cual, déjame decirte, no podrán salir jamás. Tú decides. Hay dos caminos. Hay dos caminos solamente: obediencia y desobediencia, oración o sueño, verdad o mentira, Dios o Satanás. Tú decides escoger entre esos dos caminos, y al que decidas obedecer, de ese, oh Señor, de ese serás esclavo. Yo, Ángela Molina, decidí ya hace mucho rato ser esclava del amor de mi Jesús, ser esclava del amor de mi Dios. Y pase lo que pase, me encuentre en el Getsemaní de mi vida, en el Getsemaní que me encuentre, solo le pediré al Señor: si es posible que pases esta copa de mí, amén. Pero si no, sosténme tan fuerte de tu mano, que yo lo pueda lograr, porque en estas guerras de voluntades, tú eres el ganador, tú eres mi ganador, y solo quiero hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Que la mía, que mi voluntad muera, así duela. Pero hoy decido obedecerte a ti, seguirte a ti, salir del sueño profundo, de la pereza y del letargo, para vivir el resto de vida que me quede por delante, en oración, en clamor, en ruego. No me dejes dormir. Aleja al tentador de mi casa, de mi vida, porque yo escojo tu camino de oración, la vida de oración que tú me ofreces. No importa, Señor, que los que me rodean duerman. Yo decido, anhelo y deseo vivir despierta en oración. Quita el sueño de mis párpados, quita el sueño de mis ojos, y permíteme, amado Jesús, vivir rendida ante ti, en el nombre poderoso de Jesús, para alejar de mi casa, de mi tienda, de mi vida, de mis hijos, de mi esposo, de mis nietos, de mi familia, para alejar de todo cuanto me rodea el sueño, la pereza y el letargo, para poder vivir rendida, orando a tus pies, porque se hace tu voluntad, no la mía, porque se hace tu voluntad, no la mía, en el nombre poderoso de Jesús. Te amo y glorifico tu nombre, Padre bueno. Gracias por escucharme, pero gracias por enseñarme que así como Jesús, siendo hombre y siendo humano, lo logró, yo también lo lograré, porque es Él el que vive dentro de mí. Eres tú, Jesús. Te amo y te bendigo, quien vive dentro de mí. Gracias, Padre. Gracias, amado de mi alma. La palabra de Dios no miente, y todas las profecías se han cumplido ya. Hoy solo rindo mi vida, mi familia y lo que lleve mi nombre, todo lo que me rodea, lo rindo ante ti, Señor.
porque hoy salgo de toda desobediencia para obedecerte y vivo en tu voluntad, no en la mía. Amén, gloria a Dios y aleluya.